Estamos en un nuevo episodio del podcast Al hilo de la escritura, el tercero ya. Al hilo de la escritura es un espacio para explorar el poder transformador de la escritura y las narrativas, el valor de las historias y la magia de las palabras cuando nombramos desde el corazón. Un espacio sonoro en el que también habrá un lugar para la imaginación y la memoria. Y hoy estamos en, además, el tercer episodio y la tercera entrega en la que hablamos de la escritura y lo invisible con Ayelen Linardi, que tiene un proyecto precioso del que yo me enamoré cuando lo vi por su sensibilidad, por su atención al detalle, por la presencia de la naturaleza. Y hace ya bastantes años que yo te encontré en ese mundo virtual y bueno, voy a presentarte con tus palabras, me gusta hacerlo siempre así. Ayelen escribe, entre otras cosas. Con una inclinación artística desde pequeña, encontró en la escritura su manera de mirar y traducir el mundo. Estudió arteterapia transdisciplinar y esa profesión le abrió la puerta a un mundo que mucho anhelaba, el de poder fusionar su amor por el arte, la escritura, la belleza y la contemplación, junto con el acompañar a otros a despertar la sensibilidad poética. Es también cocinera y aficionada a la jardinería, dos mundos que están constantemente dialogando con su práctica artística. Precioso, Yelena. Ahora vamos a hablar un poquito más. Mm, Y a mí me gusta preguntaros siempre desde dónde nos hablas, lo que tú nos quieras decir, el lugar externo, el lugar interno, lo que te apetezca compartir, mm. para que te sitúen también otras personas. Gracias, gracias antes que nada por este espacio. Yo debo confesar que es un momento un poco fan porque yo también soy fan de lo que haces desde hace mucho. Creo habértelo comentado en algún momento, incluso antes de encontrarte por Instagram, antes del mundo Instagram. Recuerdo haber buscado por internet y encontrar tu página, así que para mí sos como una pionera de esto de la escritura y la sensibilidad y demás, así que bueno, un placer estar en este podcast. Y yo estoy en Italia, en la Toscana, más o menos para ubicar entre Siena y Florencia, en el campo, en la campiña. Y la verdad es que es curioso esto que vos decías del paisaje interno y externo, porque yo creo que esta observación de la naturaleza y el que la naturaleza sea fuente de inspiración hace que un poco el paisaje interno y el externo a veces coincidan, o por lo menos encontrar esas similitudes. Y a mí me parece curioso cómo una también se va conociendo a través del paisaje. Yo vengo de Argentina, crecí entre como la Pampa y, digamos, las Pampas argentinas y la Patagonia, dos paisajes muy distintos, y de pronto acá me encuentro como en un intermedio, que es, hay montañas pero no son tan altas, hace mucho calor, hay humedad, como todo un paisaje nuevo al que yo me tuve que adaptar también. Pero el otro día hablaba con una amiga de cómo los lugares también nos van cambiando las maneras de vestirnos, los colores que nos atraen, las cosas que nos gustan, ¿no? Y de pronto yo me encuentro hoy en día como muy atraída, no sé, por los colores ocre, por los campos, ¿no? De trigo, que en verano, cuando está haciendo mucho calor, de pronto se visten todos de como de este dorado ocre. De un verde que es muy como típico de acá. Eh, entonces, bueno, me parece linda como esas metáforas que a veces se generan entre paisajes internos y externos. Qué bonito, Mm. Yelena. Muchas gracias. Pues ahí ya te ubicamos en, Sí. en un lugar, una atmósfera muy concreta. Sí, sí, muy bien. Mm. ¿Y cómo fue, bueno, cuál es tu relación con la escritura en lo personal y en lo laboral, ¿no? Que es una pregunta amplia, luego la vamos aterrizando un poquito, pero Mm. lo que nos quieras contar a partir de ahí, luego te pregunto. Mm. Em, a ver, la escritura en cuanto a lo personal, porque creo que en el fondo lo profesional surge de esa búsqueda personal también. em, Tendría que como remontarme hacia mi infancia. Siento que desde siempre las palabras estuvieron como dando vueltas en casa, siempre me gustaron las historias. Em,
crecí siempre en ambientes como muy naturales, en la naturaleza, bastante alejados de las urbes, y eso para mí significó que el contar historias era siempre algo que me acompañó. Yo me acuerdo de volver del colegio y sentarme a repetir a mis padres, a mis amigos, a si había algún primo por ahí dando vueltas, o incluso a mis peluches que los ponía todos ahí como si fueran una clase, y les contaba lo que había aprendido, las historias que había escuchado. Entonces creo que desde chiquita me acompaña desde un quizá lugar bastante inconsciente. Aprendí a leer. Mi mamá siempre dice, aprendiste a leer sola. Obviamente no es que uno aprende a leer sola, pero sí es verdad que no hubo un momento en el que por ahí alguien se sentó conmigo y me empezó a decir, sino que yo de escuchar y de obviamente ir al jardín de infantes y eso, un día en un viaje agarré una revista y empecé a leer como pude. Y bueno, mi mamá siempre cuenta, ¿no? Que se sorprendió por ese hecho porque era bastante chica. Y, y bueno, creo que es eso, que la escritura, como mencionabas en estas palabras que yo te compartí, es como mi manera de interpretar el mundo, de estar en el mundo. Entonces, no tengo un recuerdo así de, ah, bueno, en tal momento empecé. Sí, a los 20, ponele así como formal, ¿no? Porque ya tenía diarios íntimos y agendas que yo escribía, pero a los 19, 20, ahora no recuerdo bien, leí El Camino del Artista por primera vez y las páginas de la mañana como que le dieron un orden a bueno, a esta escritura diaria, ¿no? Y de ahí todo fue como caminando hacia un lugar. em, y no sé, puedo nombrar, por ejemplo, a Borges, a Jorge Luis Borges, como una puerta de entrada para mí al mundo de una escritura que va más allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una escritura que me abrió las puertas a eso, a lo indecible o a esa trascendencia, que es algo que eh, tiene mucho que ver con la manera en la que yo veo la escritura y que ahí voy hilando hacia lo profesional, que se fue dando un poco como casi por inercia, ¿no? Como que yo nunca me planteé el quiero acompañar a otras personas desde la escritura, pero se fue dando por algo natural, como por amigas que me decían, no me escribís este texto que me hace falta, o de pronto una amiga, quiero escribir este libro, ¿me ayudás? Y así se fue dando y me di cuenta de que cuando terminé de estudiar arte terapia sobre todo y en los módulos que tuvimos de escritura, me di cuenta que existía eso, ¿no? Que se podía como acompañar a través de la escritura y para mí es como haber encontrado lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque si yo tuviese que solo dedicarme a la escritura y a ser escritora, creo que me faltaría esa parte, ¿no? Del otro y de acompañar. Pero si acompañase solo, me faltaría toda esta otra parte de mi práctica propia. Entonces es un lindo intermedio. Bonito, bonito porque, fíjate, escuchando yo voy descubriendo cosas de mi propia relación con la escritura, ¿no? Y con el lugar desde el que acompañamos. Yo recuerdo que cuando te descubrí, que hace ya bastantes años, no lo sitúo, pero hace tiempo, Sí. justamente me llamó esto la atención porque entonces todavía había muy poquita gente acompañando desde ese lugar, ¿no? Y estaba muy presente la escritura creativa, la escritura, pues, que es desde otro lugar totalmente distinto. Sí. Y entonces eso fue algo que me conectó contigo y ahora escuchándote veo también como, claro, ese acompañar al otro que de profesión yo traigo la psicología, entonces me hubiera faltado también si solo hubiera sido escritora, ¿no? Como que además esto que dices de los peluches yo lo hacía también, pero nunca, que cuando lo recordaba siempre pensaba, no creo que yo les estuviera enseñando porque no se me da bien enseñar así de solamente transmitir, ¿no? En cambio, eso que tú dices de contar historias para mí tiene mucho más sentido. Así que Mm, es muy bonito también por eso conversar con sí. vosotras. Y cómo traes también la oralidad, ¿no? Esta relación de el origen de la escritura está en las historias y en algo tan natural como como la oralidad, Sí. ¿no?
Sí, 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 porque mira, yo me acerqué o descubrí la arteterapia gracias a la musicoterapia. Yo en su momento estudiaba musicoterapia y me acuerdo que una amiga, una compañera vino y me dijo como, tengo una prima de no sé quién, viste, como esas relaciones de la amiga de una prima de tal que está estudiando arteterapia en Londres. Y eso a mí me lo dijo, no sé, cuando yo recién era el primer año, ¿no? De 18 habré tenido. Pero a mí me quedó, se me quedó como implantado eso de, ah, esto existe. Y, y creo que fue una búsqueda hasta haberlo encontrado, pero siempre vuelvo como a esos orígenes de la musicoterapia y de la palabra hablada. Yo como que cuando escribo uso mucho la música, o sea, para mí tal vez por eso me inclino mucho hacia la poesía, porque para mí es como que está en ese intermedio, ¿no? Es casi música, pero es escrita. Y eso me parece como muy fascinante. Y siempre en todos los talleres y demás, yo digo, no nos olvidemos que la palabra escrita como tal es algo bastante nuevo, como que en el fondo el origen de la palabra es hablada. Bonito. Mm, Fíjate que Estrella Ortiz, que es una narradora de acá, siempre dice que la poesía se escribió en origen para ser dicha, ¿no? Justamente mm, sí, lo que tú traes, que tiene, o bueno, no sé si lo dices exactamente, pero ya hace mucho hincapié en esa relación entre la poesía y la música también. sí, sí. Tú escribes poesía, así, Elena, además de acompañar a otras personas en su escritura. Sí. Sí, sí, hoy en día me estoy aventurando a escribir un poco de todo, eh, pero la verdad es que lo que me sale así de manera más natural es poesía e incluso cuando a veces, no sé, el otro día, por ejemplo, terminé de escribir un relato, un cuento de una imagen que me estaba como un poco persiguiendo, ¿no? Y dije, bueno, vamos a darle forma. Me doy cuenta cuando lo leo, tal vez en voz alta, que hay mucho de esto, ¿no? De esa musicalidad que viene de la poesía. Entonces, digamos que mi género preferido es la prosa poética, ese intermedio. Sí, ¿Y cómo es o cómo sientes tú la relación entre la escritura y lo invisible? Porque hablas de Borges, que es el gran sí, maestro de lo que no se puede nombrar. sí. Bueno, cuéntanos un poquito si quieres. Sí. Mira, el otro día nos reíamos con un grupo que yo les leía un texto de Borges en el que él decía, bueno, es un extracto de una de las últimas entrevistas que él dio, que decía que tal vez 4 o 5 veces a él lo había visitado la musa. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué nos queda para el resto de los mortales si a él solo 3, 4 o 5 veces lo visitó la musa? Eh, y como desde ese lugar de risa, ¿no? De decir, bueno, una persona que era tan autoexigente consigo mismo. Em, para mí, como yo decía al principio, la escritura tiene que ver con un modo en el que yo interpreto el mundo y sin dudas lo invisible para mí se intenta traducir a través de las palabras. Y a mí me parece que, bueno, a mí me gustan mucho los idiomas en general. Fue uno de los motivos por los que empecé a viajar y salí de Argentina y demás. Y a mí me parece que en todas las culturas hay como este intento por traducir lo invisible a través de las palabras, que a veces se quedan cortas, ¿no? Y por eso la poesía creo que es un gran género en el, bueno, es tal vez lo que más se acerca. Pero para mí todo el tiempo, yo soy de la idea de que hemos sido creados para crear, ¿no? Como que no es tanto una novedad lo que creamos, sino que simplemente interpretamos, pasa a través nuestro. Eso invisible, eso inefable, esa trascendencia. Y entonces también citando, parafraseando a Borges, él en esta entrevista dice, yo lo que hago para estar dispuesto a recibir esa visita de la musa, de esa invisibilidad, me predispongo y escribo, escribo, escribo y escribo. Como que tal vez ese sea el secreto, ¿no? Entonces me parece interesante como si la escritura fuese lo más tangible de esa relación y lo invisible lo más intangible, como nosotros estamos un poco en el medio, ¿no? Y escribimos para intentar traducir eso invisible, eso para lo que fuimos creados.
Entonces, desde mi manera de verlo, son dos cosas que, por lo menos en mi modo de escribir, está totalmente interconectado, como que no hay escritura sin invisibilidad. De hecho, para mí la escritura es un acto de escucha más que nada, no es tanto un acto proactivo de, bueno, me voy a sentar a escribir lo que, las ideas que se me vengan o demás, sino que es una escucha de eso invisible. Em, Siento que va por ahí. Y yo creo que también, y que, fíjate, es algo claro, que como estamos hablando de la escritura y lo invisible, compartís las tres que habéis pasado por aquí hablando de esto, como que además en cada entrevista vamos concretando algo, pero se repite la escucha, la contemplación, ¿no? Sí. Quizá tiene que ver con lo sensible dentro y Mm, lo sensible afuera, y por eso está tan vinculada a la naturaleza, ¿no? mm, Nuestra práctica. mm, Entonces, y como que hay que predisponerse a esa escucha, fíjate, tú nombras la exigencia, ¿no? La autoexigencia al hablar de Borges, y es algo que siento que es un gran obstáculo sí. para la escritura, ¿no? Y en cambio sí, tú me dices ahora cómo lo sientes, pero como si le bajamos un poquito la voz, ¿no? A esa autoexigencia, o le damos un espacio, dialogamos con ella y la dejamos a un lado, nos resulta mucho más sencillo abrirnos a la escucha de lo sensible, ¿no? Lo sensible afuera y lo sensible adentro, algo así podría ser un camino para conectar. Sí, 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 coincido. Coincido porque me parece que hay algo del poder de esta escucha sensible, para unir las dos cosas, que tiene que ver con salir de las prácticas de productividad constante y de que entonces yo tengo que producir o escribir para tal cosa. De hecho, hace un tiempo estaba escuchando, no hace mucho porque salió hace poco, hay un programa de streaming en Argentina que se llama Reporte Minoritario, lo recomiendo, uso y recomiendo, eh, con Sebastián Porrini, que es un, bueno, un pensador, maestro, etcétera. Esta es una recomendación de G. Giuliano, una astróloga también muy, Amo lo que haces, sí, sí. sí, es genial. Y llegué a este programa a través de ella, digo, lo digo para, para que quede sentado. Este, y era justo un capítulo de poesía. Y él decía esto de que la poesía los poetas eran hace años figuras muy importantes en las sociedades. Y con la modernidad se cambió esto y quedaron como los loquitos, como bueno, los que necesitan tiempo para ellos mismos, para contemplar la naturaleza, cuando antes en realidad eran quienes de alguna manera traducían algo inefable y lo traían al público para que el público pudiera entender mejor la vida, vivir mejor y demás. Entonces, me parece interesante eso de que quienes trabajamos con la palabra, poetas o no, escritores en general, a veces caemos en estas dinámicas de, bueno, es que yo tengo que ser útil a algo, más allá de, bueno, la sociedad, no vivo en una sociedad donde valora mi sensibilidad en el sentido de, va a pasar 3 meses descifrando algo y luego va a venir y nos lo va a compartir, sino que las dinámicas cambiaron y son otras. Entonces me parece que también el golpe fue duro y nos fuimos adaptando a través de los años, nuestros ancestros se han ido adaptando y nosotras también nos tenemos que adaptar a un sistema en el que es inútil negar que necesitamos como eh, ser productivas en algún punto, pero también respetar como esa sensibilidad y cómo enseñar o cómo acompañar a otras personas a despertar y cultivar y mantener esa sensibilidad, porque muchas de las personas, te pasará a vos también, que llegan a los espacios, están como muy desconectadas o muy angustiadas justamente por haber estado
en una maquinaria que te desconecta totalmente de esa sensibilidad. Entonces creo que otra vez, ¿no? Como yo creo que los humanos estamos en ese intermedio de, bueno, aprender a ser humanos y respetar también la sensibilidad, la divinidad que nos habita, eh, sin menospreciar ni una ni la otra, porque si no pareciera ahora que yo estoy diciendo como que lo, no sé, lo humano o lo de todos los días está mal, todo lo contrario, yo creo que es como la integración todo el tiempo, ¿no? Como de volver, bueno, ir hacia lo divino, pero volver a lo humano y encuerparlo y así. Mm. Y se entiende, va, yo lo entiendo muy bien, claro, porque resuena mucho con lo que dices y a veces la dificultad incluso es llegar a darse el permiso para habitar estos espacios en los que reconectamos con la sensibilidad, porque hay tanta velocidad o tanta exigencia o tanta desconexión, como dices tú, cada vez más, ¿no? Cada vez Sí, más rápido, cada vez más estímulo, cada vez menos me puedo parar y de hecho el simple hecho de parar y decir a ver dónde estoy y qué necesito, ¿no? Que es el previo al sentir, es un desafío y yo soy pesadísima con reivindicar, ¿no? La importancia y al final llegamos siempre en estos espacios a la conclusión de que lo que estamos haciendo es recordar cómo es ser humanas, ¿no? Y cómo el arte, por claro. ejemplo, nos atraviesa, ¿no? Y cómo el arte, como tú lo has dicho muy bien antes, es una necesidad que traemos como especie. Entonces, ¿cómo nos podemos desconectar tanto de algo que nos define, que nos da sentido y que nos repara también, ¿no? Es como que Sí, reintegramos eso que forma parte de la experiencia humana. Sin eso no sí, estamos bien, sí. estamos desconectadas, estamos en velocidad, en estrés. Entonces, no es un lujo, sino que es Ujú. una parte, ¿no? Que puede ser un lujo darse el espacio en un mundo, como tú dices, lleno de exigencias, pero que es tan necesario como Sí. cuidar la alimentación, por Ujú, ejemplo. ujú. Sí, Sí. sí. Mm. Y cómo es el vínculo con la jardinería y la cocina que las mencionabas? ¿Tiene algo que ver con esto? Tiene mucho que ver. Son, creo, mis grandes aliados para la salud mental. Y, y un poco me viene también de la infancia. Bueno, yo soy una persona muy nostálgica y estoy siempre pensando, ¿no? En esos tiempos, en los años 90 de mi infancia. Y como siempre crecí en entornos naturales, siempre veía a mis padres estar ahí, ¿no? En el jardín, en la huerta, ocuparse de la naturaleza y demás. Y, y para mí la jardinería tiene mucho, bueno, es para mí una gran metáfora de la vida, de los procesos creativos, de todo, ¿no? Como ya hasta suena cliché, pero creo que el ciclo, semilla, brote, planta, florecer, volver a la tierra, etcétera, define nuestro proceso, define nuestra vida. Creo que de hecho está ahí puesto justamente para que recordemos o aprendamos algo. Entonces, creo que si bien a veces se vuelve cliché, es una metáfora que no tiene fin, que está todo el tiempo regalándonos nuevas maneras de ver y de entender. Y paso bastante tiempo en el jardín. Me gusta estar ahí con la tierra, con las plantas, ver cómo cambia, con los ciclos. Bueno, cuando me mudé acá a Italia, conocer la tierra, conocer un clima distinto, conocer que acá es el verano el momento más como duro. En la Patagonia es el invierno, porque si dejas plantas afuera se quema todo. Acá los inviernos son mucho más amables y entonces las plantas están bien, pero el verano es extremo y entonces si dejas plantas, algunas plantas afuera, se queman. Y bueno, y de ahí yo voy sacando, ¿no? Como ideas y insights para mí misma también. Y, y la cocina me viene más por mi abuela paterna, Juanita, que era cocinera, era española, de hecho, nacida en España, se fue a Argentina de chiquita. Y yo vivo teniendo recuerdos de su comida, de lo que era, no sé, el olor de sus manos, el olor de la cocina, sus platos. Tengo muchos recuerdos en relación a eso y también de mi abuela materna, de mi mamá, de mis tías, como que hay algo ahí del linaje femenino en la cocina
que está muy presente también de parte de mi papá y de mis abuelos con el fuego, con el asado, ¿no? En la Argentina. Entonces, sí, la cocina para mí es mi gran terapia. Yo siempre digo que cuando no escribo, cocino, como que una cosa destraba la otra. Y siempre que estoy como un poco trabada en mi proceso creativo, cocino y es como que algo se destraba. De hecho, la cocina es mi lugar preferido para sentarme a escribir, la mesa de la cocina. Ese momento de, no sé, pongo algo, un guiso de lentejas a cocinar y me siento a escribir, es como que algo se alinea. Me siento muy inspirada en la cocina. Mm. ¿Escribes sobre cocina también o no? ¿O solo es el puente también? Sí, escribo sobre cocina también. De hecho, este cuento que te comentaba hace un rato era del recuerdo de un pollo al horno que cocinaba mi abuela, que se me venía y se me venía y se me venía. Entonces, bueno, hablé con mi tía, le pedí la receta, lo hice y después me senté a escribir. Como que muchas veces eso tiene mi proceso y es probable que en los últimos años haya ido también encontrando una voz a través de la cocina que está haciendo un proceso como más personal mío, no tanto de compartirlo o de acompañar desde ese lugar, pero sí una voz más propia. Y sí he hecho algunos encuentros de poesía y cocina eh, que, que siempre fueron muy lindos. Conocer también los recuerdos culinarios. Creo que bueno, la cocina tiene ese poder, ¿no? De conectar con algo muy primitivo y muy amoroso y muy tierno. No sé, recuerdo ahora uno de estos encuentros de una chica que tuvo una infancia muy dura y entonces llegó al encuentro como diciendo, no sé qué voy a poder, de qué voy a poder compartir. Y de pronto salió como que en el medio del caos de su infancia, su abuela le hacía tostadas y ella iba a la casa de su abuela a comer tostadas iba un poco en relación a, bueno, esas tostadas tal vez me salvaron la vida, ¿no? Como el recuerdo de esas tostadas me fueron salvando y me parece muy poderoso eso también. Sí, y sí, te suena todo que justo tiene mucho que ver con la ancestralidad, ¿no? El fuego, la cocina, esos cuidados más lentos, con mucha más presencia, probablemente, con mucha dureza para muchas mujeres también, ¿no? Que dieron esos cuidados, Sí, pero claro, también para una generación, lo que tú nombrabas antes de la nostalgia, yo lo he escuchado más veces, probablemente también con esa presencia, con esa lentitud que quizá de alguna forma se pierde hoy sí, en día, ¿no? Entonces, mm, sí, que no mm, es regresar desde, claro, para rescatar lo mejor, ¿no? No para romantizar, como dices exacto. tú, pero sí para rescatar algunas cosas, sí, Mm, sí. mm. ¿Y cómo es tú acompañar la escritura? ¿Qué haces? ¿Qué ofreces? ¿Cuál es también el mayor desafío, ¿no? Que es a lo mejor lo más bonito, pero ¿cuál es el mayor desafío que encuentras cuando haces esto? Mm. Eh, qué pregunta. Mm. Creo que el mayor desafío, empezando de atrás para adelante, tiene que ver con respetar la sensibilidad del otro, de la otra. Porque si bien yo tiendo a lo universal y a conectar con esto universal y desde ahí ir a lo particular de cada una, es cierto que a veces se interpone mi propia sensibilidad, mi propia manera de ver el mundo. Y entonces creo que es un gran ejercicio el poder escuchar a la otra persona y entender por dónde puede ir, ¿no? El hecho de que quizás, no sé, a mí en este momento me puede estar sirviendo este libro, pero a esta otra persona le puede servir otra cosa con la que quizás yo no estoy resonando y que quizá, no sé, ni me interesa, pero bueno, en un acto de desegoísmo, digo, ok, puede ir por ahí. Em, Hoy en día yo estoy bastante abocada a un diplomado en el que enseño en una escuela de México que se llama Creatar. Enseño online en un módulo, el módulo de escritura como posibilidad creativa, y entonces en ese módulo vemos cómo el lenguaje poético
tiene un poder dentro de las artes expresivas para justamente esto de despertar la sensibilidad poética y demás. Y ahí me pasa de tener grupos, hoy por ejemplo en la tarde que tengo clase con uno de ellos, son grupos de casi 30 personas de todo el mundo, de habla hispana, y claro, ahí se juntan un montón de sensibilidades. Obviamente es un lugar distinto, estoy más como desde enseñante, no tanto acompañando uno a uno, entonces la dinámica es distinta, pero a mí me encanta eso porque es como ver muchas sensibilidades juntas y a veces se arman debates, ¿no? Y se arman como conversaciones de, bueno, pero a mí esto y esto, el otro, y me parece que eso es muy interesante. Eh, Hoy en día no estoy acompañando uno a uno, estoy dedicándome más a talleres y cosas que tengan que ver con eso. Hace poquito terminó una edición del taller de escritura silvestre, que es como mi taller insignia desde hace muchos años, en el que la naturaleza es una gran guía justamente para despertar como estas sensibilidades. Y ahora también estoy dando junto con Creatar uno de journaling para los días de la vida, que también, bueno, a mí me encanta, o sea, me encanta el journaling como práctica. Creo que hoy en día está bastante vapuleada como, como idea y es como que en ese curso intento rescatar un poco el, bueno, que sea un acto de autocuidado, pero que también tenga algo para como ofrecer, ¿no? De, que si no creo que estas prácticas como con la escritura como autocuidado y autoconocimiento se vuelven muy yoísticas, como yo, miro a mi ombligo y bueno, qué pasa también alrededor. Y lo novedoso, o bueno, lo que yo siempre hago en mis talleres es que traigo también parte de las artes expresivas, de la arte terapia. Entonces, en este curso de journaling vemos el cuaderno como esto, como un canvas, ¿no? De no solo escribir, sino collage y pintura y dialogar con algunas obras y música y cuerpo. Entonces, es una experiencia re linda. eh, y también que me llena mucho porque es como que yo, si bien estoy guiando, participo, ¿no? Y hago las actividades y me encanta lo que surge. Vale, que cuando le preguntaba a Guadaberni que en la primera entrevista a Guadalupe que era Sí. cuál era su espacio para escribir, hablaba también del espacio de los talleres, ¿no? Es bonito. Como que también nos dan a nosotras ese ratito de presencia y nos permiten también cuidar nuestra propia expresión creativa. Me parece importantísimo que además tu punto de partida sea la arte terapia, ¿no? Lo arte terapéutico, justamente desde esa posibilidad de abrir el campo, porque Sí, si no haces la escritura nos engancha mucho con lo mental, ¿no? Y nos deja en el mismo bucle en sí. el que ya estábamos, con lo cual pues todo lo artístico nos baja más al cuerpo, ¿no? Y hay desde otro lugar, sí, Sí. mucho más íntegro, integral y mucho más íntegro también. Ujú, ujú, Mm. sí. Y ahora escuchándote pensaba también en esas cartas silvestres también, ¿no? Tan bonitas que tú escribes. Y no sé si fue justo en una de esas cartas, pero yo te leí hace unos meses un artículo en el que tú hablabas de cómo es ese compartir hoy en día lo que hacemos, ¿no? Cómo es, anotada por aquí, de alguna manera nuestra verdad, ¿no? Estar Ujú. conectada con mi verdad, decías tú. Y em, si quieres comentar un poquito más de esto, porque claro, que hablas también del journaling, ¿no? Como muchas veces se desvirtúa la práctica, se pierde y hay muchas cosas que se han transformado en estos años. Entonces, bueno, en relación a cómo podemos comunicar lo que hacemos, justamente desde ese lugar de integridad, ¿no? Sin caer en estrategias desconectadas o que desconecten a otras personas, si te Mm, apetece compartir algo en relación a eso. sí, qué tema. Es un gran tema, creo. Hoy en día además estamos siendo testigos, ¿no? De un cambio que es como que algo se está desmoronando, pero todavía no sabemos hacia dónde se está construyendo. Es interesante. Yo creo que las cartas silvestres hoy en día son como mi espacio preferido, en el sentido de son cartas que salen por cada estación, 4 al año. Tomé esa decisión cuando empecé hace como 3 o 4 años
y dije, ¿será poco? Y al final, hoy en día me agradezco, viste que una a veces se agradece esas decisiones de "Ah, menos mal, porque me da el tiempo para escribirlas, para pensarlas, todo ese ciclo de, bueno, toda una estación que se termina y escribir desde ese lugar. Em, y entonces, y también permitirse poder escribir un poco más largo, que bueno, las métricas hoy en día de las redes sociales son como cortito y al pie, ¿no? Y cortito y que sea atractivo. Y, y me parece como re interesante esto de conectarse con tu propia verdad, con mi propia verdad, y compartir desde ese lugar, pero también estar disponible a que esa verdad sea permeable en el sentido de, bueno, hay un otro del otro lado, hay alguien que está ahí. Yo vengo diciendo esto hace mucho, tal vez también lo escribí en esa carta, no me acuerdo, pero es como una idea que me quedó grabada de una monjita que estaba en un podcast de una monja con Javier Meloni, que es un pensador jesuita, filósofo, escritor, muy interesante su punto de vista también, y estaban hablando y entonces decían que la escucha es un acto en el que una tiene que estar conectada a su verdad, pero permeable a lo que dice el otro, y que hoy en día como que hay muchas prácticas que nos enseñan a poner coraza. Entonces yo endurezco mi piel, este es mi límite, este es mi autocuidado, yo te escucho, pero esto es tuyo, esto es mío, lo cual en algún punto está bien, pero él planteaba, él, en vez de eso, ¿por qué no expandir el corazón? Como expandir desde adentro y que entonces no haya necesidad, como en vez de endurecer la piel, expandir el corazón. Me pareció como una metáfora muy linda y creo que el estar en relación con mi verdad para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como, con el poder... em, estar en contacto con eso que para mí es importante, con mi ética, con lo que construye a mi ética, pero también estar permeable a un otro, eh, sin que eso signifique una falta de respeto o una falta de límites. Sobre todo los límites creo que, es- que está bueno ponerlos en esto que vos decías, ¿no? De estrategias que no tienen nada que ver conmigo. Como ahí sí yo soy más de poner un límite y decir, bueno, la verdad acá no. Pero no sé, hablando de las redes sociales, ¿no? Y de Instagram, que yo tengo una relación como muy de amor-odio. Y a veces digo como, no, bueno, lo voy a cerrar, ya está, no quiero saber más nada, no me importa. Y de pronto digo, pero ¿por qué? O sea, ¿no sería darle un poco el gusto también a ese sistema, ¿no? Del que tanto me quejo? También en esos espacios es necesario. Es como un poco el caballo de Troya a veces siento, ¿no? El poder entrar, bueno, sí, me hago un reel, pongo un posteo, no me vendo a, no, no sé, no voy a hacer un TikTok bailando, pero sí voy a compartir porque sé que hay un montón de personas ahí que tienen algo valioso para decirme, que tal vez yo pueda tener algo valioso para decirles. Y si una se cierra y está solo en espacios donde todas somos conscientes y todas no sé qué, no sé de qué sirve, ¿no? Yo soy muy de la idea de que uno cuando se pone al servicio es cuando verdaderamente encuentra aquello que es su vocación o lo que sea. Entonces, em, sí, Bueno, eso y mucho más, pero eso por ahora. gracias, muchas gracias. Sí, sí, es muy bonito, ¿no? Como tener ese espacio para justamente desde ahí tejer otras narrativas, ¿no? Es abrir esa ventanita. Sí, yo creo que esa relación de amor-odio la tenemos todas las personas que estamos, porque además tu trabajo hasta ahora ha sido en online sobre todo, en ayelenlinardi.com es tu web, Sí, y casi todo lo que has hecho hasta ahora creo que es online, pero estás pasando a presencial. Si quieres sí. también contar un poquito, si, todavía te voy a preguntar por la lectura, pero ya que estamos aquí, ¿quieres contar un poquito sobre qué es, qué pueden, ¿no? Dónde te encuentran y qué pueden hacer contigo? Y luego volvemos a la lectura y a los libros. Gracias, gracias Lidia.
Sí, ayelenlinardi.com es mi página y ahí está todo. Lo digo porque justamente por esta relación de amor-odio con Instagram he cambiado el nombre del Instagram más veces de las que me atrevo a, a confesar. Y, y me di cuenta que un poco la página para mí es como mi casa virtual, ¿no? De decir, bueno, eso está ahí, no se va a ir, por más de que mañana Meta le dé ganas de, no sé, cambiar todo, está bueno que haya también un archivo ahí, ¿no? De algo que permanezca. Entonces, en ayelenlinardi.com pueden encontrar todo lo que hago. Estoy preparando una masterclass de journaling justamente en colaboración con Creatar, que va a salir a finales de enero, principios de febrero, así que eso lo pueden ver ahí también. Y estoy preparando otro taller que me entusiasma mucho sobre la relación entre el barro y la poesía, el trabajar con barro y poesía. No tengo fechas aún para eso, pero bueno, van a poder encontrar todo ahí en ayelenlinardi.com. Gracias. A ti, gracias a ti. ¿Y qué lees o qué te gustaría compartir, recomendar? Puede ser algo que tengas entre manos ahora o algo que te haya marcado mucho, lo que tú quieras en relación a eso. Esta es mi parte preferida del podcast. Amo escuchar lo que las otras personas están leyendo. Me encanta como ese momento de anotar. Soy muy de eso, ¿no? Como escucho a alguien que habla de un libro y lo anoto y por ahí eso me abre una puerta a otra cosa y entonces me meto como en muchos agujeros de conejos en relación a la lectura. Mira, en el verano terminé la saga de los confines de Liliana Bodoc, una escritora argentina maravillosa que falleció hace algunos años. Me fascinó, me encantó la saga de los confines, son 3 libros. Un poco como parecido al Señor de los Anillos, para darte una idea, pero situado en Latinoamérica. Entonces, bueno, me pareció una combinación fascinante. Un universo se creó Liliana Bodoc, además de haber sido una escritora y poeta espectacular. Esa saga en particular me marcó mucho este verano y ahora estoy leyendo un cuarto libro que ella escribió en relación a esta saga que un poco explica como el origen de todo lo que sucedió en estos primeros 3 libros. Así que estoy con ese cuarto libro. Estoy leyendo también, que creo que se lo tengo por acá, eh, un libro de Lewis, el que escribió El león, la bruja y el ropero. Surprised by Joy se llama, lo estoy leyendo en inglés, que es una autobiografía de él, de cómo pasó del ateísmo al cristianismo, gracias a otro libro que leyó. Entonces, me pareció o sea, está siendo interesante. Y después estoy leyendo otro de Mariangela Gualtieri, que no sé si la conoces, pero es una escritora italiana deliciosa. Se llama El Incanto Fónico y justo este habla de como el arte de decir la poesía. No sé si se ve. Está en italiano, porque eso también me pasa, ¿no? Como que de pronto habito estos tres idiomas y se mezclan lo que leo. Pero bueno, esas son lo que me marcó y en lo que estoy en el momento. Ya anoto yo también y además como espero ir para Argentina el año que viene me traeré la saga para disfrutarla en papel. Hermosa, sí, sí. Muchas Sí. gracias. Me gusta mucho la fantasía, pero me resulta difícil encontrar cosas de calidad. Ah, te va Así a encantar entonces. anoto las recomendaciones. Sí, qué capacidad para transitar los idiomas de uno a otro, ¿no? A la vez en castellano, en español, en inglés y en italiano. Mm, Y qué riqueza también tiene que ser eso, ¿no? Para esa musicalidad, para ese ritmo de la escritura del que hablábamos antes. Así sí, que sí, bonito. sí, es algo lindo. A veces digo, es un problema del siglo XXI, ¿no? Como uno se queja de los problemas de, ay, no sé en qué idioma, pero a veces es algo intenso también, o sea, muchas veces me tortura porque es como construir una identidad, es difícil y bueno, ahí voy, navegándolo, pero sí, tiene más dones que, que pesadillas. Gracias.
Ayelen, no sé si hay algo más que tú quieras comentar, compartir, algo que te haya quedado así que no hayamos hablado, algo que se te haya ocurrido que no hayas dicho. A mí me queda solo esta idea de, no sé por qué, si lo que tenés está como tejido, este saquito que tenés blanco, pero Sí. se me viene mucho la idea del tejido, de esto de, creo que es de Irene Vallejos, ¿no? En la escritura El infinito en un junco, que habla del tejido, como la palabra también deriva de texto. Y se me viene mucho cuando tengo estas conversaciones con personas tan maravillosas como vos también del tejido que puede construir la escritura y simplemente compartir eso, mi deseo de que podamos, eh, como cada una desde nuestras palabras, mm, aportar a ese tejido colectivo. Bonito, qué Eso. bonito. Muchas gracias. Sí, yo para mí también abrir este espacio, justamente parte de la intención es esa, ¿no? Es ir ampliando la trama y es ir tejiendo también esas otras narrativas, pues sobre la sensibilidad, sobre la memoria, que también empezará ahora la siguiente ronda de entrevistas y tendrá que ver con esto, sobre la naturaleza, todo esto bueno, que es importante y a veces se queda ahí un poco aparcado, así que muchas gracias. Me ha llegado varias veces esta semana ese texto de Irene Vallejo también y es bonito que esté presente. Sí, 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 sí. sí. Pues muchas gracias, Ayelen. Un gustazo conversar contigo y ojalá en algún momento la vida nos ponga en el mismo sitio y podamos sentirnos también así Sí. más cerquita. Sería un placer. Gracias a vos, Lidia. Gracias por este espacio. A ti, está bonito. Adiós.